En lugar de emplear un bolígrafo, Dios ordenó al sol que fotografiara sus atributos más hermosos sobre el paisaje de su creación. ¿Buscas aliento, inspiración y dirección? Medita la palabra de Dios. Bienvenidas a Profundizando en la Palabra, encuentro semanal del podcast de lectura bíblica del Salmo 119, Cuánto amo yo tu ley. Hoy estaremos compartiendo una meditación sobre la 13ª sección del Salmo 119, versículos del 97 al 104, relacionada con la letra del alfabeto hebreo Mem, que hemos denominado el secreto de una vida abundante, meditar la palabra de Dios. 5 claves para más paz, más sabiduría y más obediencia a Dios. Cada una de las secciones del Salmo muestran una fase diferente de los ejercicios del corazón relacionados con la ley de Dios escrita en nuestros corazones. El Salmo tiene 176 versículos que nos muestran la búsqueda en la vida de todo cristiano. No se agota en un momento, sino en todo nuestro transitar como peregrinos y caminando como viendo a lo invisible durante toda nuestra vida. Nada es más odioso que jactarse de presumir una superioridad sobre los demás. Tal vez como lo hacían los fariseos, cuando decían: te doy gracias, oh Señor, porque no soy como los demás. Eso solamente refleja una ignorancia de nuestro verdadero estado pecaminoso y apartado de Dios. En esta porción del Salmo vemos estas declaraciones del salmista. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Salmo 119, del versículo 97 al 104, en la versión Nueva Traducción Viviente. De esta porción podemos ver 1. Una advertencia a la no confianza en nuestra propia sabiduría. 2. Su objetivo es mostrar que todo el que toma la palabra como guía será tan exaltado y elevado por ella, aún por encima de cualquier valor o estándar humano. Nos exalta por depositar la confianza no en nuestro propio parecer o criterio, sino en la sabiduría revelada de Dios. Así, el salmista, al obedecer la palabra de Dios, señala que es más sabio que sus enemigos con todas sus sutilezas. Es más sabio que sus maestros, a pesar de todos sus conocimientos. Es más sabio que los antiguos, a pesar de toda su experiencia. De hecho, los mismos ángeles en el cielo estarían deseosos de conocer y experimentar este misterio de los siglos que es revelado en Cristo mismo, la palabra, el logos, la sabiduría. El temor del Señor es el principio, el fundamento de la sabiduría, y quien no la posee nunca traspasará el umbral del pórtico de la sabiduría. Pero buen entendimiento tienen todos los que cultivan el temor del Señor, y la alabanza de su conducta perdurará para siempre. Ahora, no pensemos que el salmista habla de autocomplacencia o exaltación de sí mismo. Él nos está aplaudiendo a su sabiduría o a la excelencia de sus caminos.
porque sean los que Él haya escogido. No, Él no se jactaba, al contrario. Fue la humildad su rasgo más prominente. Recordemos lo que nos enseñan las Escrituras. Estimar a los otros como mejores a mí mismo. Filipenses 2:3. Porque no será aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. 2 Corintios 10:18. Así, hermanas y amigas, amemos la palabra de Dios. Ella se merece todo nuestro amor. Valorémosla más que nuestra existencia, seguridad y bienestar. Seamos intencionales en permanecer en pequeñas porciones de ella, meditándolas, memorizándolas, deleitándonos en ellas, que ellas sean el objeto del recreo y de nuestro deleite en nuestros pensamientos, en cada momento del día y en cualquier actividad que tengamos en nuestras manos por hacer. Especialmente si estos pensamientos de la palabra se convierten en oraciones a nuestro Señor de manera constante. Estas oraciones, esta meditación, resulta un ejercicio esencial en nuestras vidas como cristianas. No estamos animando solo a un conocimiento extenso e intelectual carente de práctica. No, lo exaltable por Dios en nosotros es poner en práctica lo que sabemos de Él, y es lo que realmente trae beneficio a nuestra alma. Recordemos que el propósito de la palabra de Dios es perfeccionar al hombre, a la mujer de Dios, y prepararnos por completo para toda buena obra. Eso es lo que realmente nos hará y demostrará que somos verdaderamente sabias. Sabias para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En lugar de emplear un bolígrafo, el Señor, Dios, nuestro Dios, ordenó al sol que fotografiara sus atributos más hermosos sobre el paisaje de la creación. En la palabra de Dios no solo aprendemos nuestro origen, sino también nuestro destino. Imágenes más majestuosas, figuras más sublimes y las cepas más nobles de elocuencia están plasmadas en la palabra de Dios, al mostrarnos el carácter de Cristo. ¿Buscas aliento, inspiración y dirección? Medita la palabra de Dios. ¿Por qué debemos amar la palabra del Señor? Porque Dios es amor y es la ley del amor que guía a los hombres que ama. La palabra de Dios es la revelación de su propio corazón. La palabra clave de este texto es meditar. Meditar la palabra de Dios. Con la meditación de la palabra de Dios, tenemos esas 5 claves para más paz, más sabiduría y obediencia a Dios. 1. Podemos adquirir sabiduría que será superior a todo estándar de conocimiento humano. Veamos versículos 98 y 100. 2. Nos aparta del mal camino y nos lleva por la senda de la pureza moral. Observémoslo en versículo 101. 3. Conocemos personalmente el corazón y la mente de Dios. Versículo 102. 4. Momentos dulces y de satisfacción. Versículo 103. Y 5. Perdamos el interés y el afecto por el pecado y una vida sin sentido apartada de Dios. Amadas, que nuestro tiempo para meditar la palabra de Dios no sea frustrado por las ocupaciones, por los valores de nuestra sociedad. Seamos cuidadosas de que el mundo no nos aparte de tener hambre y sed de justicia. Te invitamos a continuar diariamente en la lectura del Salmo y las profundizaciones que como Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Bautista Impacto Bíblico y con la ayuda del Señor tenemos para ti cada sábado. Buscamos escuchar a Dios y ver la vida a través del lente de su palabra.